¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Comenzamos en esta oportunidad con el libro de Levítico y como terminamos la clase pasada hablando sobre el tabernáculo es una construcción que tenía el propósito de realizar la adoración, ¿verdad? El sacrificio, y era una construcción didáctica, es decir, que nos enseñaba cómo era que el hombre podía acercarse a Dios. Ahora, el libro de Levítico, que es el libro propiamente de los levitas, es el libro de la adoración, es decir, qué actividad se desarrolla dentro del tabernáculo. Y justamente como los encargados de el servicio en el tabernáculo eran los levitas, de la tribu de Leví, ellos tienen este manual de adoración que es el libro de Levítico. Bien, cuatro doctrinas claves que señala este libro. Yo voy a hacer un acercamiento muy doctrinal al libro de Levítico, no tanto en lo que tiene que ver con los holocaustos y las ofrendas, sino más destinado a el significado de cada una de estas cosas. Y cuatro doctrinas claves que señala este libro. En primer lugar, lo que Dios quiere mostrar a través de este libro es que Dios es santo. Y que Dios es santo significa que Él está apartado del mal, que Él es puro, que Él es íntegro, que Él es justo, que Él es verdad. Y esto significa que Él no tiene nada que ver con la corrupción, con el pecado, con la maldad, con la mentira, con la falsedad, con la hipocresía, con distintos tipos de cosas morales inmundas, ¿no? Y vamos a leer ahí Levítico 11:44, donde dice justamente esto que estamos diciendo. Dice Levítico 11:44 y 45, voy a leer, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es decir, Dios está declarando y proclamando su santidad. Y porque Él es santo, Él también demanda de su pueblo que sea santo. Fíjense en Levítico 20:26, dice también lo mismo. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, pertenecer a un Dios santo involucra el compromiso de ser santos como Él es santo. ¿Sí? Y fíjense, acompáñenme a 1 Pedro capítulo 1 versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y sigue diciendo, no voy a detenerme más en esto, pero en el capítulo 2, versículo 9, dice también: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirada. Somos nación santa. ¿Esto qué significa? Así como Él es santo, nosotros somos llamados a ser santos. La segunda doctrina que vemos implícita en los sacrificios
y en todo el desarrollo de la adoración en el libro de Levítico tiene que ver con esta verdad que está implícita, que es que la paga del pecado es muerte. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el salario, vendría a ser, la paga es el salario, es la consecuencia, es lo que uno cosecha del pecado, y es justamente la muerte. Entonces, ¿qué significa? Que Dios es santo, que Dios está apartado del mal, y que Él ha juzgado el pecado, y el juicio para con el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Tercer punto, es una verdad que también está dentro de todo el desarrollo de Levítico, es una verdad que está detrás de la escena de los sacrificios, tiene que ver con que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Y esto lo vamos a buscar en el libro de Hebreos, que dice justamente eso. Estas son verdades doctrinales, es decir, son cosas que Dios ha revelado en cuanto a cómo es Él y en cuanto a qué piensa Dios del pecado y qué actitud tiene Dios en cuanto al pecado y qué es lo que va a hacer con aquel que no se arrepiente y qué es lo que va a hacer con la existencia del pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice esto: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón posible si no hay derramamiento de sangre, es decir, si no existe la muerte de aquel que es responsable del pecado. El cuarto punto tiene que ver con que todo lo que se expone en el libro de Levítico, es decir, todos los sacrificios que se realizaban en el tabernáculo, son un sombra o símbolo, es decir, son como una enseñanza didáctica. Didáctica es una enseñanza que nos ayuda a comprender una realidad espiritual, ¿sí? Y todo el libro de Hebreos interpreta el libro de Levítico. Por eso hay una materia que es Levítico y Hebreos, porque son paralelos. Uno se comprende a partir de la explicación y desarrollo del otro. Y el libro de Hebreos es clave para poder entender todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Y el capítulo 9 hace un recuento en el libro de Hebreos de cómo estaba constituido el tabernáculo y cada uno de sus elementos. Pero en realidad lo central de los sacrificios tiene que ver con que la víctima y su sangre significaba que a partir de esa sangre se imputaba perdón a aquel que ofrecía ese holocausto, esa ofrenda. Y nosotros ahora somos perdonados, se es remitido y borrados y quitados nuestros pecados, no porque matemos un cordero o algún otro animal, sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario, con su muerte y con su sangre, pagó con un solo sacrificio, el sacrificio de sí mismo y el derramamiento de su sangre, pagó mis pecados, ocupó mi lugar, y yo tengo eterna redención por ese sacrificio. Fíjense, Hebreos capítulo 9, dice a partir del versículo 11, porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del tabernáculo, no el que hizo el hombre que levantó Moisés allí en el desierto, sino el tabernáculo perfecto, que es el cielo mismo. Y dice, versículo 12, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces está diciendo acá que todo el libro de Levítico desarrolla la adoración en el tabernáculo. Y toda esa exposición de cómo debía santificarse el sacerdote, cómo debía ser el sacrificio y todo lo demás, apuntan, son sombra y símbolo de la cruz. Son símbolo y sombra imperfecta de la cruz. La cruz es el sacrificio perfecto. Es cuando Jesucristo murió por nuestros pecados y obtuvo eterna redención. Dice, sigue diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y acá habla también del nuevo pacto, es decir, todos los sacrificios que se realizaban en el libro de Levítico han quedado obsoletos. Es decir, eso ha quedado en el antiguo pacto, un pacto que ya ha quedado de lado. ¿Por qué? Porque ha establecido un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por eso nosotros no necesitamos realizar nuevos sacrificios y levantar un nuevo templo para matar una víctima en el altar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Jesucristo con un solo sacrificio, el sacrificio de sí mismo, nos ha limpiado con su sangre una vez y para siempre. Dice también en el versículo 23 del mismo capítulo 9, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el tabernáculo constituido allí en el libro de Éxodo, es figura del verdadero, es decir, del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y dice el capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Verdad? Entonces, este es el mensaje central, de que Jesucristo, a través del sacrificio de sí mismo, nos redimió del pecado. Hay una imagen o hay una verdad muy importante en el libro de Levítico y tiene que ver con la víctima sustitutoria. ¿Qué es esto? Es que Dios estableció que en base a que el hombre no podía salvarse a sí mismo, podía traer una víctima que debía ser pura para que muriese en lugar de. Entonces Dios estableció este medio para el perdón y para la salvación del hombre. El hombre es pecador por naturaleza. Juan 8:34 dice que somos esclavos del pecado.
Y Juan 3:6 dice que lo que es de la carne, lo que ha nacido de Adán, lo que ha heredado el pecado, es pecado, es pecador por naturaleza. Entonces Dios proveyó la figura de la muerte sustitutoria para remediar la insolvencia y la capacidad humana de pagar su deuda moral. El hombre por sí mismo no podía pagar su deuda porque estaba contaminado y no había ningún justo que pudiese morir a favor del pecador. Entonces, a través de lo que instituyó en el libro de Levítico la muerte de un sustituto, a través de esto Dios establece esta verdad, que el hombre no puede salvarse a sí mismo y necesita un Salvador. Y por eso mismo Cristo se hizo hombre para ocupar el lugar de todos los hombres pecadores. Los sacrificios que se realizaban en este tabernáculo eran manifestaciones de fe hasta que tuviese lugar el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que ya no cubre el pecado como era lo que hacían los sacrificios de los animales, sino que ahora lo quita, como dice Juan 1:29, hablando Juan el Bautista, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que lo saca del medio. Amén. Y dice Juan, vamos ahí al libro de Juan, capítulo 3. Es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Y dice Juan, capítulo 3, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y estaba hablando de la muerte por crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz es aquel sacrificio sustitutorio en lugar de. Y fíjense esta expresión que sigue: el ser humano es incapaz de autotransformarse, es totalmente incapaz de cambiar su condición. Exclusivamente un hombre perfecto, sin contaminación, podía ocupar el lugar de víctima vicaria. Vicaria significa esto, en lugar de, que muriese en lugar de la raza perdida. Cristo Jesús, como cabeza representativa de una nueva humanidad, murió por todos y satisfizo las demandas de la ley y el pago en rescate requerido por la justicia divina. Y ahora sí vamos a Romanos, capítulo 3, que dice lo siguiente, en el 3:9: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el libro de Romanos que no hay justo ni aun uno, es decir, que todos somos pecadores. Al nacer
como descendientes de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Entonces, el hombre, ningún hombre es perfecto como para pagar, cumplir las demandas de Dios y poder pagar en rescate la exigencia de la justicia divina. Por eso fue necesario que alguien perfecto, puro, sin pecado y sin mancha, como lo fue Jesucristo, muriese en lugar de los hombres. Fíjense, versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, excluidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y fíjense más adelante, en el 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo murió en lugar de. Fíjense en el 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, víctima sustitutoria. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y el 12 en adelante dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, acá en el versículo 12 al 21 de Romanos 5, demuestra que en Adán todos hemos nacido como descendientes de Adán y en Adán todos somos pecadores. Y en Cristo, Cristo es la cabeza representativa de todos aquellos que en Él creen, y en Cristo obtenemos redención, perdón, justificación, adopción, regeneración y glorificación. Todos los beneficios de la salvación están en Cristo. Entonces es muy importante porque está diciendo que en Adán todos morimos, todos somos condenados, todos estamos contaminados y somos reos de juicio. Por eso la salvación se encuentra en Jesucristo, que murió por nosotros, y todos aquellos que creen en Él, que confían en el poder de su sangre para limpiar, que confiesan sus pecados, que reciben la salvación que hay en Cristo para obedecerle, para seguirle, son transformados y reciben el don del Espíritu Santo. Estamos en Cristo, somos justificados, somos redimidos por medio de Él. Sigue diciendo allí en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, este es el tremendo mensaje que hay detrás del libro de Levítico. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo camino, una sola persona, un solo sacrificio, que es el correcto. Hay un solo mediador. No hay varios, no hay muchos, no hay varios alternativos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que entregó su sangre por nosotros.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Este es el centro, esta es la médula, este es el centro de lo que dice el libro de Levítico. Los sacrificios, las ofrendas, ese sacrificio a fin de poder ser redimido, perdonado y poder estar de vuelta a cuentas con Dios, solamente posible a través de Jesucristo. El segundo punto, la santidad. Como leíamos Levítico capítulo 11, versículo 44, dice: sed santos porque yo soy santo, ¿no? La palabra santidad significa separado para, es una palabra compuesta, y significa separado del pecado y consagrado para Dios. El capítulo 11 al 20 del libro de Levítico hay leyes sobre santidad referidas a todos los aspectos de la vida. Es decir, la santidad no tiene que ver con un momento donde yo voy a una reunión, entonces yo me arreglo, me peino, me pongo perfume, me pongo lo mejor que tengo y voy al culto. No tiene que ver la santidad con un momento, con un instante, con el acercamiento a Dios. La santidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Si leemos ahí en el Levítico a partir del capítulo 11 al 20, la santidad tiene que ver con la alimentación, con lo que yo como. ¿Sí? Fíjense que decía que había animales puros e impuros. Es decir, yo soy templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Entonces la alimentación que yo proporciono para mi vida, para mi familia, tiene que ser también santa, es decir, tiene que estar apartada de cosas dañinas. Entonces, lo que yo como también tiene que ver con la santidad. También la higiene, porque hay muchos aspectos ahí en el Levítico que tienen que ver con la purificación y tiene que ver con la higiene personal. Tiene que ver con las relaciones sexuales. Todo el libro de Levítico habla de las relaciones aprobadas y las desaprobadas. Tiene que ver con las relaciones laborales, con las relaciones familiares, con rechazo a costumbres paganas, como es el tema de las invocaciones demoníacas, porque ellos había agoreros, adivinos, brujos, hechiceros, todos sistemas espirituales corruptos que Dios prohíbe, porque eso es abominación. Sabemos que cuando hacemos una invocación a un brujo, a un hechicero, estamos invocando a los demonios. Cuando practicamos la magia, estamos invocando a demonios. Cuando practicamos lo que es el espiritismo, los espiritistas invocan a demonios. Entonces, nuestra santidad tiene que ver con nuestra santidad espiritual también. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra forma de vivir, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares, cómo administramos el dinero, todas las áreas de nuestra vida tienen que ver con lo que a Dios le interesa que sea nuestra vida santa. Y dice 1 Pedro capítulo 1, 14, 19, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Mis palabras tienen que ser santas, mis pensamientos y mis intenciones tienen que ser santas. Entonces imagínense todos los aspectos cotidianos. Bien, queridos hermanos, aquí estamos terminando esta clase sobre el libro de Levítico. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo video.